Nos falta solo esto We are this close. para hacer historia. Solo esto para cambiar el mundo. Nos falta Nos solo falta esto. solo esto para que ningún niño vuelva a sufrir esta terrible enfermedad jamás. Solo esto. Nos falta solo esto para poner fin a la polio. Para erradicar la polio. Solo nos falta usted. Usted. Solo esto. Haga historia en Rotary.org. Hola, bienvenidos. El próximo día 24 de octubre se celebra el Día Mundial contra la Polio. Por este motivo, los dos clubes rotarios de Alcoy, el Rotary Club Alcoy y el Rotary Club Alcoy Font Roja, han organizado esta mesa de expertos que va a hablar sobre la poliomielitis en el mundo, pero también sobre los paralelismos que existe con la COVID. Nos acompañan hoy tres expertos conocedores de la enfermedad de la polio y que nos van a ayudar a comprender mejor qué nos pasa con la COVID. Hablamos enseguida con los doctores Manolo Marco, Luis Santos y con el podólogo Emiliano San Pablo. Con ellos tendremos la visión médica. Conoceremos el programa Polio Plus del Rotary International y también conoceremos los efectos de la enfermedad. Pero antes de entrar en profundidad en el análisis de la polio, vamos a comprender mejor estas dos enfermedades víricas. Escuchemos la introducción de Lalo Blanes, presidente del Rotary Club Alcoy Font Roja. Bienvenidos. Poner nuestras manos a trabajar para que mejore la comunidad en la que vivimos. Esa es la intención de las personas que en un momento de nuestras vidas decidimos formar un equipo. Un club rotario. La cifra que encabeza nuestros calendarios, 2020, nos señala a todos la importancia de la salud en nuestra sociedad. Y tanto, la nueva enfermedad, la COVID, nos ha venido a recordar que hay enfermedades que son más fuertes que el ser humano y para las que a veces no tenemos remedio. Durante años, la poliomielitis fue una de ellas. La polio ha dejado su rastro de parálisis y muerte por todo el mundo. Es una dolencia sin tratamiento, sin remedio, hasta que en 1955 se declara segura y efectiva la vacuna de Jonas Salk. Cada 24 de octubre, día del nacimiento de Salk, los clubes rotarios realizamos actividades para que el mundo no olvide que la polio sigue existiendo. Pese a los esfuerzos de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio, que lideran Rotary International y la Organización Mundial de la Salud. Hay que tenerlo presente, pero no sería lógico olvidar que actualmente tenemos otra pandemia, la COVID-19, que a fecha de hoy ha matado oficialmente a más de 1 millón de personas en el mundo y en España 35.000. Dos clubs, uno veterano y el otro con apenas 3 años de vida, nos hemos reunido para preparar una mesa de expertos que ayudará a explicar qué es la polio, qué se está haciendo para erradicarla y también para reflexionar sobre los paralelismos con la COVID que pueden poner luz en qué hacer para que esta nueva amenaza no continúe segando nuestras ilusiones. En nombre de Rotary Club Alcoy Font Roja, del que soy presidente este año, y del Rotary Club Alcoy, os damos las gracias por estar ahí y os invito a escuchar y a conocer más sobre la polio y la COVID. Pues comencemos. Y la primera tarea es presentar a nuestros invitados. Aquí a mi derecha tengo al doctor Luis Santos, médico pediatra, estudioso y seguidor del programa de vacunación y prevención de la polio y actualmente presidente del comité End Polio Now en la región 23 de España y Portugal del Rotary International. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Después tenemos a Manolo Marco, médico dentista, quien fuera presidente del comité distrital del programa Polio Plus del distrito 2203 del Rotary del Club de Almoradí. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Conchi. Bueno. Y tenemos también a Emiliano San Pablo, especialista en podología con la clínica en Alcoy, que sufrió la enfermedad en su infancia con las secuelas propias de la enfermedad. Nos hablará de su vivencia con la misma. Buenas tardes, Emiliano. Buenas tardes. Gracias por estar aquí a todos. Gracias a vosotros. Bueno, la primera cuestión que debemos contestar es evidente. Doctor Luis Santos, brevemente, ¿qué es la polio? Mira, la polio es una enfermedad causada por un virus, es una enfermedad
feco-oral, es decir, que se contagia por vía intestinal. El virus, por las manos sucias, contaminadas, entra en el intestino replica, de alguna manera crea una enfermedad, como todas las enfermedades víricas, inespecíficas, dolor de cabeza, fiebre, diarrea, pero en algunos casos, más o menos entre el 3 y el 5% de los casos, ese virus tiene un trofismo que es una apetencia por el sistema nervioso central, concretamente por la sustancia gris, por eso se llama poliomielitis, ¿no? De alguna manera llega a las placas de Peyer del intestino, por los tractos nerviosos, llega hasta la médula y mata la neurona, las neuronas motoras. Cuando muere la neurona motora, deja de inervar los músculos. El músculo vive por esa inervación. Cuando la neurona que lo mueve muere, el músculo se atrofia. Por eso los efectos de la polio es que primero tienes una parálisis flácida, no te puedes mover, y luego resulta que con el paso de los días y de las semanas ese músculo se va atrofiando y vemos las piernas esas delgadas que vemos características de los enfermos de la polio. Cuando estas neuronas motoras son las que mueven los músculos de las piernas, te quedas paralítico de las piernas. Cuando mueven los músculos de los brazos, pues te quedas paralítico de un brazo. Pero ¿qué pasa cuando la altura de la médula donde ataca es, por ejemplo, la que inerva los músculos respiratorios, el diafragma? Ay, amigo, en esos momentos tienes una parálisis respiratoria. En ese momento esa es la mortalidad del enfermo de polio. Se muere asfixiado porque no puede mover los músculos respiratorios. Por esto, muchas veces asociados al tratamiento de la polio, veis el famoso pulmón de acero. El pulmón de acero se inventó hacia el año 1920 y fue la primera vez que se pudo empezar a recuperar a pacientes de polio. Porque una vez que tú que te has quedado paralítico, de alguna manera las neuronas colindantes pueden apadrinar, vamos a decir, los grupos musculares, y puede haber con rehabilitación y esfuerzo, ese músculo puede volver a funcionar de tal manera que si tú pasas una temporada más o menos larga en un pulmón de acero, puede posteriormente volver a respirar. Es decir, que el pulmón de acero fue la gran solución de esto, ¿no? Normalmente es una enfermedad que no tiene tratamiento, como no la tiene el COVID, pero sí tiene una vacuna muy eficaz. ¿Y por qué una organización como Rotary, que no es una organización sanitaria, asume como suya la lucha contra la polio? Mira, todo esto es una historia que nace en el año 79. Había un presidente de Rotary Internacional que, inspirado un poquito en lo que había pasado con la viruela, que es otra historia muy bonita. La viruela es una enfermedad que no existe en el mundo gracias a la vacuna, ¿no? Entonces, inspirado en esa idea, le preguntó a un médico amigo suyo y le dijo: oye, si quisiera Rotary hacer un programa realmente importante por trabajar con una enfermedad, ¿qué podíamos trabajar? Y el médico, que entonces estaba muy imbuido por el éxito que en Estados Unidos había tenido la vacuna de la polio, acordaros que empiezan a vacunar en el año 55 y para el año 79 prácticamente Estados Unidos estaba teniendo los últimos casos polio. Este amigo suyo le dijo: oye, el éxito sería que pudiéramos vacunar utilizando la vacuna de polio y pudiéramos vacunar a todo el mundo contra la polio. Además, coincidía en esos casos otra cosa importante. Estábamos en el año 80, Rotary iba a cumplir 75 años y estaba buscando un programa, acababa además de montar un programa que se llama 3H. 3H porque son 3 palabras en inglés de Hungry, Health y Humanity, que es lo que se dedicaba a Rotary entonces, a tratar el hambre, la enfermedad y el desarrollo humano. Entonces buscaban un programa, un proyecto tipo para eso. Entonces dijeron: metámonos con la vacuna de la polio. La vacuna era relativamente barata, había demostrado mucho éxito. Por esas cosas de la vida, pues acabaron en Filipinas y dijeron: vamos a vacunar a una zona de Filipinas. Dijeron seleccionar una isla, 6 millones de niños, y se metieron ahí con el programa en el año 79. Fue el primer gran trabajo de Rotary como, digamos, un programa sanitario de una organización no sanitaria, pero que puso el dinero para que eso fuera, claro, eso fue un éxito tremendo. Bueno, después nos explicarás más sobre esto y nos hablarás sobre el paralelismo de esta enfermedad vírica con la COVID que ahora nos atenaza. Pero ahora es momento de comprender la dimensión de la polio actualmente.
casos, lugares actuales. ¿Qué peligro hay si no se erradica definitivamente? Manolo. Bueno, Conchi, pues mira, la polio en estos momentos es endémica en la región del Mediterráneo oriental, concretamente en los países de Afganistán y de Pakistán. Y se han reportado, a la fecha de ayer, 52 casos en Afganistán y 77 en Pakistán. En total, a nivel mundial, estamos en 129 casos. Hasta hace poquito, Nigeria era un tercer país endémico de polio, el único país del continente africano que quedaba todavía con casos de polio, pero la reciente fecha del 25 de agosto, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que después de 3 años sin reportar casos y además sin encontrar muestras ambientales positivas, tanto Nigeria y por ende el continente africano han sido declarados libres de polio. Y me preguntas cuál es el riesgo, ¿no? de no erradicarla definitivamente. Pues mira, nosotros tenemos hemos distribuido en Rotary un flyer desde hace mucho tiempo que hablamos de las 5 razones para erradicar la polio. Y lo tenemos aquí y es muy, muy bonito y muy interesante porque es muy informativo. Y creo que en el tema de polio lo más importante es transmitir información a la sociedad y a la comunidad. Fíjate, salvar vidas. Si no se erradica, podrían aparecer hasta 200.000 casos en los próximos 10 años. Las vacunas son efectivas y hay medios para vacunar a todos los niños del mundo. Además, es una inversión fantástica porque va a suponer a nivel de inversión en salud y en sanidad del orden de 40 a 50.000 millones de euros en los próximos 20 años. Además, trabajando juntos para erradicar la polio, lo que vamos a hacer es fortalecer los sistemas sanitarios, especialmente de los países más pobres y con menos recursos, porque se ha creado una red de vigilancia epidemiológica que además se está utilizando y se usa en otras iniciativas, como por ejemplo el seguimiento del sarampión, vacunaciones para sarampión, la lucha contra la malaria, el aporte de antiparasitarios. Y recientemente la red de vigilancia epidemiológica que se ha desarrollado para luchar contra la polio se está utilizando en detectar el SARS-CoV-2, sobre todo en aguas residuales en países con menos recursos. Y esto es sentar las bases para el futuro. Los países tenemos que darnos cuenta de que trabajando unidos en pos de este objetivo, vamos a ganar mucho y nos va a aportar confianza y optimismo en el futuro. Así que, si no se lograse erradicar la polio, el mundo correría un grave riesgo de padecer de nuevo muerte, sufrimiento y secuelas irreversibles, especialmente los niños menores de 5 años. Yo creo que eso no lo debemos permitir. Y hablando de secuelas irreversibles, tenemos a Emiliano San Pablo. ¿Qué supone para una persona contagiarse de poliomielitis? Bueno, teniendo en cuenta que la polio afecta siempre en edades muy tempranas, antes de hasta los 5 años, normalmente el niño no tiene una sensación de enfermedad, no es consciente de que es enfermedad. Sin embargo, la familia sí que lo vive con una angustia importante, con desesperación, y a veces lo tratan como si se tratara de un castigo divino. Hay que tener en cuenta que la polio afectaba más al medio rural y en los barrios de trabajadores, en las ciudades industriales, en las cuales existía un alto índice de analfabetismo y no sabían de qué iba eso. Después del contagio y el posterior diagnóstico de la poliomielitis, comienza una actividad desesperada por parte de la familia para curar el problema. Y entonces, en el niño afectado. Y no queda más remedio que ponerse en manos de los médicos que en aquella época no tenían unos conocimientos muy claros de lo que era la enfermedad. Era una enfermedad nueva para ellos y no sabían tratarla. A partir de ahí comienza la odisea del niño, entre la familia, el amor de la familia que quiere intentar solucionar al niño y no le queda más remedio que ponerse en manos de la profesión médica, que no tiene una formación muy reglada y que no conoce mucho la enfermedad, y en vez de tratar la enfermedad, pues trata lo que son las secuelas. La traumatología aparece como especialidad a partir de la epidemia de poliomielitis, y incluso hasta hoy día los traumatólogos, que son muy buenos y tienen una especialidad extraordinaria y solución, la poliomielitis no acaban de tratarla de una forma
muy clara. La tratan como si fuera un miembro normal, sin tener en cuenta que son miembros atróficos, que tanto los músculos como los ligamentos y el hueso no tienen la consistencia que tiene un externo. Y entonces el tratamiento muchas veces no es muy bueno. Y a grandes rasgos, luego ampliaremos con más detalle, ¿qué tienen en común la polio y la COVID, Luis? Mira, pues con lo que vamos sabiendo ya de la COVID, podemos decir, las dos son enfermedades causadas por un virus. Ninguna de las dos tiene un tratamiento etiológico, es decir, no podemos matar el virus. Hacemos un tratamiento sintomático, tratas la fiebre, tratas los problemas respiratorios, la neumonía, pero no matamos el virus. Ambas, digamos que debutan con brotes epidémicos. Conocemos perfectamente todos los brotes epidémicos que tuvo la polio en su vida, que tiene, y parece ser que el COVID lleva camino de presentarse también. De momento conocemos en España lo que llamamos ahora oleadas, ¿no? La primera oleada y la segunda oleada. Ambas tienen una alta proporción de asintomáticos. En la polio sabemos que el 95% más o menos son asintomáticos. En el COVID se nos está diciendo también que hay mucho asintomático, no sabemos la proporción todavía, pero ambas tendrán. La solución de la polio fue la vacuna. La solución de la COVID, todo el mundo espera que sea la vacuna también. No sabemos si será. Y lo que sí es cierto, de lo que sabemos hasta ahora, que en ambos lo que es la higiene de las manos es la medida esencial, fundamental, el lavarse las manos. Sí, vemos que hay muchos paralelismos entre las dos. Después también entraremos en más detalle con esto. Pero siendo las dos enfermedades causadas por un virus, como bien has dicho, ¿en qué se diferencian? Pues primero podemos hablar que el COVID es un virus respiratorio y la polio es un virus entérico, es decir, una entra por el aparato respiratorio, otro por vía digestiva. Segundo, que la polio tenía una apetencia especial o su edad atacaba a los niños menores de 5 años, aunque podían perfectamente contagiarse a otras edades. Sabemos que el famoso presidente Roosevelt, que fue uno de los grandes motores de la investigación de la vacuna, cogió la polio a los 39 años. Es decir, que y en la COVID sabemos que ahora, los más afectados, se habla de que son los mayores de 65 años. Entonces, de alguna manera, es la misma gente. Es la misma gente. Se repite un poco el mismo escenario, prácticamente. Bien, nos prometen una vacuna contra la COVID. Podemos observar la experiencia de la lucha contra la polio. Pese a que la primera vacuna existe desde 1955 y la que se administra vía oral, más operativa, desde 1960, hasta que Rotary International lanza el programa Polio Plus en 1979, no se empieza a conseguir que la enfermedad remita. Doctor Marco, ¿cómo ha sido ese proceso de llevar la vacuna al mundo y con qué problemas se ha encontrado el programa Polio Plus? Bueno, pues mira, como tú acabas de decir, la primera vacuna, la del doctor Jonas Salk, es la vacuna vía parenteral, la inyectable, que se administra de forma intramuscular. Y esa fue la puerta a la esperanza para tantos y tantos niños afectados por parálisis que en aquel momento había en Estados Unidos. Fue Estados Unidos la que, a través de numerosas campañas, recauda fondos e investiga. Y la segunda vacuna es la que realmente nos hace soñar. Hace soñar porque es cuando vemos unas posibilidades de erradicarla a más amplia escala, a nivel mundial. Y esta vacuna, como tú dices, el doctor Albert Sabin fue la que la puso en marcha. Y la ventaja de esta vacuna es que además de ser oral, que es de más fácil administración, eran solo 2 gotitas, era de menor coste y además más asequible. Los clubes rotarios, como acabas de comentar, en el año 79 hay... me acaban de poner la gráfica. Aquí tenemos simplemente una comparación de las características de ambos tipos de vacunas. Simplemente podemos ver que entre la oral y la inyectable, pues la facilidad de administración, el bajo coste y cuestiones a remarcar. La vía oral produce una inmunidad intestinal y de mucosas, y eso es muy importante porque produce el efecto de inmunidad de rebaño, al pasar ese virus atenuado de unos niños a otros a través de la contaminación fecal oral, como ha comentado antes Luis.
Luego también la importancia y las dificultades es que, por ejemplo, no se puede combinar la oral, pero sí se puede combinar la parenteral, la inyectable. O sea, quiere decir que se puede combinar con otras vacunas en la misma inyección. Una es sensible al calor, la otra no, o sea, tiene unas características entre una y otra. Yo quería destacar lo que estabas comentando, que en el año 79 Rotary tiene una experiencia de vacunar a 6 millones de niños filipinos y el éxito es de tal magnitud que realmente en el año 85 es cuando el doctor Canseco, presidente de Rotary Internacional, lanza el programa Polio Plus. Entonces se intenta dar una visión global a este proyecto y se intenta darle un alcance muy, muy importante. Este éxito hace que el año 88, el 24 de octubre, la Organización Mundial de la Salud declare el 24 de octubre como el Día Mundial de la Lucha contra la Polio en honor al nacimiento del doctor Jonas Salk. En aquel momento se reportaban 350.000 casos al año de polio paralítica, básicamente en niños, con una afectación de 125 países endémicos en el mundo. Bueno, pues comenzó esta campaña, se creó la Iniciativa Mundial para Erradicar la Polio con el Centro para Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, como he dicho, y esto tuvo tal éxito y se comenzaron a realizar tantas campañas año tras año que las diferentes regiones geográficas del mundo fueron yendo declaradas libres de polio en sucesivos años y en sucesivas décadas. Por ejemplo, solo un dato. En el año 2000 hubo un récord de 550 millones de niños vacunados, casi una décima parte de la población mundial. En aquel año también se declaró libre Australia, China, y en el 2006 logramos que solo 4 países del mundo sean declarados endémicos. Fíjate, se logra prácticamente una erradicación global. En 2009, por ejemplo, la contribución de Rotary a la campaña para erradicar la polio llega a los 800 millones de euros. En enero fue cuando la fundación de Bill Gates fue la que valoró muy positivamente la contribución de Rotary a este proyecto y la que se lanzó de una manera totalmente contundente a apoyar este proyecto de salud mundial. Y realmente aportaba $1,50 por cada dólar que Rotary aportaba a esta campaña. Bueno, así fueron sucediéndose los años, se terminó con la polio en la región del Asia sudoriental y la polio se ha conseguido erradicar prácticamente en un 99,99%. Solo quedan reductos y los reductos, como he dicho antes, son Afganistán y Pakistán. Y esto es muy importante porque no queremos erradicar una enfermedad, vamos a acabar con un virus, con un patógeno. Fijaros el paralelismo con el SARS-CoV-2. Y este programa ha tenido que superar muchísimas dificultades. Esto no ha sido sencillo, ha sido un trabajo realmente de gran escala. ¿Por qué? Porque se han tenido que superar conflictos bélicos. La falta de paz es el problema número 1 a la hora de mejorar la vida de las personas y luchar contra las enfermedades. Desplazamientos poblacionales, traslados en campos de refugiados, llegar a accesos difíciles y peligrosos, los equipos de vacunación, que han tenido que tener protección, en muchos casos militar, para evitar de alguna manera ser, como luego voy a comentar brevemente, atacados. En estos momentos la frontera Afganistán-Pakistán es un enclave geopolítico de máximo riesgo y de máxima dificultad en seguir logrando erradicar la polio, porque hay ataques entre diversos grupos étnicos, grupos terroristas, talibanes, fuerzas militares gubernamentales. Todo esto está creando una inseguridad en la zona, en la frontera afgano-pakistaní, que está creando éxodos poblacionales y ello conlleva dificultad importante en lograr llegar a los niños y, por lo tanto, a aplicarles la vacuna. Fíjate que en Pakistán hubo rechazo por parte de los padres por problemas religiosos, por cuestiones de rechazo cultural en vacunar a sus hijos. Los escondían en campañas de vacunación. Mira, desde 2012 han sido asesinadas más de 100 personas en ataques a los equipos de vacunación. También es un hándicap muy importante la pobreza y los sistemas sanitarios muy débiles y frágiles que hay en estos países. Y luego también en equipos que estén preparados suficientemente para poder llevar a cabo esta tarea.
esta tarea, ingente tarea y ambiciosa. Y se habla de la erradicación de la polio salvaje en África, pero ¿es que hay alguna polio que no sea salvaje? Pues sí, por desgracia existe lo que se llama la polio de origen vacunal. ¿Y qué es la polio de origen vacunal? Pues cuando se aplica la vacuna o se aporta la vacuna oral, estamos hablando de un virus atenuado, un virus vivo atenuado. Y en poblaciones que tienen un grado de vacunación e inmunización baja, este virus, que se replica en una primera instancia en el sistema digestivo, se excreta luego a través de las heces. Esas heces contaminan las aguas residuales y contaminan luego a otras personas. Este virus pasa de uno a otro, el virus de la vacuna, y puede ir circulando entre unas personas y otras. Cuando circula ya un tiempo, aproximadamente de un año, puede sufrir mutaciones y cambios genéticos que le van a conferir más patogenicidad. Entonces, especialmente cuando estos virus mutados atacan a adultos o a niños especialmente enfermos o inmunodeprimidos o desnutridos, es cuando les puede producir esa parálisis derivada de la vacuna. Hasta el 2015 más del 95% se debían al tipo 2 y luego pues ya se ha ido erradicando este tipo de parálisis derivada a la vacuna. Y el problema no está en la vacuna en sí. Mira, bueno, aquí tenemos, discúlpame, aquí tenemos la gráfica de los casos de virus en los últimos 9 años. Vemos un descenso drástico de los virus hasta el 2014-2015. Y luego, ahora por desgracia, estamos sufriendo un ligero repunte desde 2017. El 2017 ha sido el año de más bajo número de casos, 33 me parece en total a nivel mundial. Y estamos, por desgracia, sufriendo ese repunte en estos dos países, como os he comentado antes, por estos conflictos bélicos, esa inseguridad que dificulta las campañas de vacunación. Y aquí tenemos los datos, como podéis ver, de los diferentes tipos en los últimos 5 años, correcto. Bueno, pues como os estaba comentando, las vacunaciones, además, se han coordinado con actuaciones sanitarias muy importantes. No olvidemos que junto a las vacunas se aportan dosis de vitamina A, de nutrientes, y se han conseguido evitar 1,5 millones de muertes en niños, además de evitar ceguera y proteger de infecciones como sarampión, paludismo y diarreas. Sobre todo pensad que en el tercer mundo las enfermedades más frecuentes y las muertes en niños son diarreas, neumonías y diferentes cuadros infecciosos. Entonces, una población plenamente inmunizada va a estar protegida para los dos virus, el salvaje y el vacunal. Lo importante es la tasa de vacunación. Fíjate, significativamente, hay estudios que hablan de un caso de parálisis por la vacuna, por el polio derivado de la vacuna, por cada 2,4 millones de dosis de vacunas administradas. Realmente el efecto es insignificante y se ha evitado lo importante, 6,5 millones de muertes de niños. Y el problema, en realidad, ya te digo, no es la vacuna, a pesar de que es llamativo. Como buena parte de las enfermedades víricas, infecta el organismo y sus secuelas pueden ser diversas. Emiliano San Pablo, ¿cuál es la experiencia? ¿La enfermedad suele atacar de niño? ¿Es tu caso? ¿Qué supone saber que se tiene secuelas de por vida? Pues una vez producida la infestación, en un alto porcentaje remite espontáneamente, casi un 99% de los casos, pero en un 1% produce parálisis hipofrágida o espásticas que van a condicionar la vida del niño durante toda su vida, del niño y del adulto durante toda su vida. Algunas personas incluso tenían complicaciones respiratorias que podían llegar incluso a causarle la muerte. Por eso se inventó el pulmón de acero. La mayoría de las personas suelen estar afectadas en el aparato locomotor, o una o las dos extremidades inferiores. Generalmente había una extremidad. Ahí tenemos la maquinita del pulmón de acero, donde metían o introducían al paciente y solamente asomaba la cabeza y no podían moverse absolutamente para nada. Esto es la versión antigua de los modernos respiradores.
En mi caso, la polio me infectó a los 9 meses de edad y desde que tengo conciencia de mis recuerdos más remotos son una larga serie de ingresos hospitalarios, sobre todo en el Hospital del Niño Jesús en Madrid, en otros sitios de San Rafael y otros hospitales, en unas salas enormes con más de 30 camas, rodeados de extraños y apartados de mi familia, porque no podían estar allí con nosotros. Se me sometían a intervenciones muy dolorosas y me dejaban después el cuidado de unas monjas que, más con buena intención que con conocimiento de enfermería, pues nos iban solucionando. Y después teníamos largos periodos de posoperatorio y tras el alta hospitalaria con aparatosas escayolas y impedimentos que nos impedían mantener una relación normal con el resto del grupo social. Mis padres se iban resignando poco a poco a ver que aquella enfermedad no se solucionaba y que iban a tener un hijo inválido, y yo me iba desilusionando ante los fracasos repetidos de las diferentes operaciones. En cada operación siempre tenía la esperanza de que ibas a salir corriendo del hospital y acabas casi peor de lo que estabas anteriormente. Otras veces te sometían a intervenciones para solucionar los efectos de las anteriores, que eran desastrosos, y llegaba un momento en el que se asumía la enfermedad y nos negábamos directamente a operarnos más. Intentamos llevar una vida lo más normal posible, soportando nuestras invalideces. Una lucha continua. Una lucha continua. Bueno, voy a pasar a leer un fragmento de un artículo del periódico internacional de análisis, The Conversation, que también ha publicado El País. Durante la primera mitad del siglo XX, el virus de la polio llegaba cada verano, golpeando sin avisar, como en una película de terror. Nadie sabía cómo se transmitía la enfermedad ni qué la causaba. Había teorías descabelladas, como que el virus lo traían los plátanos importados o lo transmitían los gatos callejeros. No había cura ni vacuna. En las siguientes 4 décadas, las piscinas y los cines se cerraban durante la estación de la polio por miedo a ese enemigo invisible. Los padres dejaban de enviar a los niños al parque o a fiestas de cumpleaños por temor a que pillasen la polio. Doctor Santos, a mí esta historia me resulta muy conocida. Sí, la verdad es que cuando uno ve todas esas imágenes de hace muchos años y lee los telediarios de ahora, tú te das cuenta, bueno, lees o escuchas los telediarios o lees la prensa, te das cuenta que es como una sensación del déjà vu. Todo esto lo hemos vivido. Claro, lo hemos vivido porque lo hemos leído, ¿no? Y ¿qué ha cambiado ahora? Pues tenemos mucha más tecnología, lo que es el manejo de los virus, de la tecnología del estudio de virus es mucho más rápido, lo que es la informática, los epidemiólogos se comunican mucho más ágilmente, pero tú date cuenta que la sensación que tiene la sociedad de inseguridad y desprotección frente a una enfermedad como esta, una enfermedad vírica, el pánico al contagio o el desbordamiento de la atención sanitaria que hemos visto, pues prácticamente estamos igual que hace 70 años. Es decir, que hemos mejorado mucho lo que es la tecnología, pero todo eso que estamos viendo, que parece, fíjate, piden la suspensión de los carnavales. Eso es un periódico creo que de Perú. Pues fíjate tú, hace poco veíamos ahí un cartel en la carretera, no pase por aquí, en este pueblo tenemos... Eso yo cuando conocía esa foto hace años, yo decía, eso aquí no podrá ser nunca, y sin embargo ahora es la Guardia Civil la que te para, o sea, no es el cartel. Fijaros, suspendidas clases de gimnasia en las escuelas. Ese es un periódico del año 50 de Argentina. Es que estamos igual, o sea que realmente las dos pandemias tienen mucho de paralelismo y las medidas que de alguna manera la política está tomando es la misma. Entonces no sabían cómo luchar contra la polio, era una enfermedad desconocida y estaban tomando medidas, nos encalaban las calles para que, como se encalaba siempre con aquello, las aceras, los niños, en algún artículo de esos ponía que llevaban unas bolitas de alcanfor para protegerlos. Es decir, hacemos lo mismo que hacemos ahora. Cuando analicemos esta epidemia COVID dentro de, no sé, 3 o 4 o 5 años, nos daremos cuenta que decimos,
¿Para qué cerrábamos esto? ¿Para qué hacíamos esto otro? Es decir, que nos dábamos cuenta que realmente estamos cometiendo probablemente, pero claro, a toro pasado será muy fácil criticar y seguro que encontraremos muchísimos fallos, seguro. Y incluso hubo otra vacuna anterior a la de Salk que resultó ser un fracaso y que Salk, no sé si lo estoy pronunciando bien, investigó un poco de manera divergente a las corrientes científicas del momento. Sí. Cuando sale la vacuna en el año 50, claro, ponemos una fecha y parece que eso ha surgido como ahora, en un año. No, la vacuna de la polio se llevaba investigando 20 o 30 años antes. El hecho de que salieran en las dos, la Sal y la Sabin, en esa época es porque ante la presión que había social por acabar con este problema, hubo un impulso, una ayuda que hizo colectivamente todo el mundo, y lo dirigía precisamente el Franklin Delano Roosevelt, que era entonces un gran presidente americano. ¿Y por qué lo hacía? Porque él era paralítico, como hemos dicho antes, había cogido la polio a los 39 años, iba en una silla de ruedas. Entonces él conocía este problema y se organizó aquello que se llama la marcha de los DIMS. Los DIMS es la monedita de 10 centavos. Es como si ahora Pedro Sánchez nos dijera que pusiéramos todas las moneditas, diéramos todos los céntimos, las monedas de 5, de 1, 2 y 5 céntimos, y con eso se pagara la investigación. Se dio un impulso importante y surgieron las vacunas. Pero antes hubo muchos fallos. No era Salk el único que investigaba. Había otros investigadores que sacaron otro tipo de vacunas. Y hubo también un efecto Custer, que se llama, que es, claro, cuando Salk dijo, bueno, yo voy a hacer una vacuna con virus muertos y yo lo que hago es mato los virus los inactivo con formol. Como no patentó, porque no quería patentar, muchos laboratorios dijeron, vale, esto es fácil, lo hacemos nosotros. Y se pusieron a fabricar vacunas, pero a no todos les salió bien. Hubo esto del Custer, que se llama porque hubo alguien que en una población vacunaron a niños con una cepa que no había sido de alguna manera inactivada totalmente, y los vacunaron con un virus vivo. Y aquello fue, claro, un desastre, porque lo que hicieron es inyectar la polio a todos los niños que vacunaron. Cuando eso se sabe, claro, el miedo de la población dice, oye, pues aquí esta vacuna no es segura. Y en aquel momento fue un momento de mucho riesgo, porque pudo cargarse una vacuna que luego tuvo éxito. Pero claro, cuando hay estos fallos, esto nos lleva a esa desconfianza que cuando salga la vacuna, no todas las vacunas son iguales, hay algunas difíciles de hacer, pero claro, cuando sale la vacuna todo el mundo pensará, y esta la habrán estudiado bien, será buena. Eso es inevitable, nos va a pasar, nos va a pasar. Espero a que se vacunen unos cuantos delante. Todo el mundo esperará eso. Doctor Marco, ¿cómo es el proceso de vacunación? ¿Cómo se hace? ¿Se vacuna igual en todo el mundo? Bueno, pues no se vacuna igual en todo el mundo, porque existen, ya te digo, básicamente estos dos tipos de vacunas, la oral y la inyectable. En los países donde todavía el poliovirus es endémico, como hemos visto, estos dos países, pero además otros muchos países con pobreza, con escasez de recursos, con sistemas sanitarios muy débiles, se sigue utilizando la vacuna de la polio oral. ¿Por qué? Porque genera una mejor respuesta inmunológica. Hemos dicho que es más fácil que genere la inmunidad de rebaño, y es más fácil de administrarla en las campañas de vacunación. En esta vacuna se debe de transportar en los viales en una hielera, con unas condiciones refrigeradas, entre 2 y 8 grados, y la dosis aconsejable son 2 gotitas por vía oral en 4 dosis los primeros 2 años de vida. Hay que vacunar 4 veces los 2 primeros años de vida. Y en las regiones más occidentales, más avanzadas, con una infraestructura sanitaria mejor, se prefiere la vacuna inyectable. La vacuna inyectable, bueno, aquí tenemos una gráfica, este mapa, donde destacan las zonas donde se utiliza más la oral y donde se utiliza más la inyectable. Esta inyectable, como todos sabemos, es administrada por vía intramuscular. ¿Por qué? Porque en estos países más avanzados o con mejores medios económicos, el riesgo de presentar problemas por la vacuna oral es mucho mayor que la enfermedad en sí, que la infección natural. La pauta de la inyectable suele ser de inyección a los 2, a los 4, 11 meses, varía de unos países a otros, de unos calendarios vacunales, y una dosis de recuerdo a los 6 años. Y también hay países con esquemas de vacunación mixtos, que combinan, por ejemplo, las 2 primeras dosis son inyectables,
y se da una VPI, que es la inyectable trivalente de los 3 serotipos de virus, con 3 siguientes dosis que también se da la vacuna oral de los 2 serotipos, el 1 y el 3. Bueno, es un poco más engorroso hablar de los serotipos, pero bueno, esa es la pauta en estos momentos que más se está utilizando. ¿Y de qué fondos se dispone y cómo hace Rotary para conseguirlos? Bueno, ese es el hándicap, el mayor reto, porque Rotary, a través de su fundación, la Fundación Rotaria, ha tenido la capacidad de aglutinar esfuerzos y de transmitir confianza y credibilidad a organizaciones e instituciones públicas y privadas más importantes y prestigiosas del mundo. Ese es el orgullo que de alguna manera tenemos los rotarios, haber sido los iniciadores de este proyecto y además haber aportado esa confianza. Esa confianza tiene como consecuencia que la Fundación Bill Gates apoya, como he dicho antes, las aportaciones de Rotary en una primera fase hasta los 550 millones de dólares. Posteriormente ya tenemos un plan del 13 al 23, donde por cada dólar que Rotary pueda aportar, la Fundación Bill Gates aportará 2. Pero además en el compromiso en la Convención Rotaria en Atlanta, Rotary logró en esa convención que los países mundiales, los líderes mundiales, aportasen 1.200 millones de dólares en los próximos años. Se están logrando cifras de 8.000 millones de dólares. Realmente el problema ya no es el dinero, porque es necesario recaudar el dinero, es canalizarlo, vincularlo y lograr el objetivo. Hemos visto antes, la diferente reparto de lo que es dónde va el dinero que se recauda para la campaña para la polio. Lo tenemos en investigación, en asistencia técnica, en movilización social y hay datos que nos sorprenden. ¿Y por qué? Porque realmente la vacuna, los países tienen que asumirla de una forma natural y espontánea. Hay que a veces invertir mucho en información, en cultura sanitaria, en educación, porque está demostrado que en aquellas zonas donde se compagina la cultura y la educación con el desarrollo sanitario, el éxito y la aceptación de la vacuna es mayor. Hay que aceptar, a veces, superar las reticencias de tipo ideológico o religioso. Y bueno, básicamente ese es el reparto del dinero donde va. Nosotros, de alguna manera, quiero recordar que son necesarios $3 únicamente para la protección total de un niño contra la polio. Recordemos, 4 dosis de vacuna polio oral en los 2 primeros años de vida. Pero además los rotarios hacen más cosas, no solo esa llamada y esa recaudación de fondos, colaborar en las campañas de vacunación, preparar y distribuir información para sensibilizar especialmente a poblaciones marginadas en conflictos bélicos y con dificultades, captar voluntarios, transportar vacunas, el apoyo logístico, en definitiva, que es lo que necesitamos. Y hemos contribuido hasta la fecha con más de 2.100 millones de dólares y muchísimas horas de trabajo voluntario. Bueno, gente como nosotros, que tenemos nuestras profesiones y que siempre tenemos un ratito, como los amigos de Alcoy y como tantos y tantos amigos de muchos clubes rotarios, para dedicar un poquito de nosotros a estas causas. Bueno, y son los socios rotarios al final los que contribuyen, bien de forma individual o también a nivel de clubes, hacen proyectos y todo tipo de actos, encuentros culturales, hacen marchas, hacen carreras, recaudan fondos, hacen el merchandising, gorras, pegatinas, camisetas, todo lo que te puedas imaginar y más es la imaginación de los rotarios con tal de recaudar estos fondos que van a través de nuestra fundación al programa Polio Plus. Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo hasta ahora. Podéis estarlo. Emiliano San Pablo, cuando no ha habido vacunación, cuando llega la enfermedad, se pasa, pero quedan secuelas. ¿Cómo se afronta el día a día? Bueno, ¿Hay ayudas? Tras el desencanto provocado por las diferentes fracasos quirúrgicos y ortopédicos, y una vez aceptadas las secuelas de la enfermedad, tras una fase en la que pierdes de alguna manera, pierdes tu identidad porque ya no se te conoce por tu nombre o por tus habilidades, pasas de ser Emiliano a ser el cojo, ¿entiendes? Pues entonces se crea un sentimiento de resentimiento contra la sociedad que te está un poco marginando, y al final lo que ocurre es que hay un impulso de intentar demostrar tu normalidad
y haces todo lo posible por llevar una vida lo más normal, completa, ignorando y obviando los problemas del día a día. En España, en aquella época, se impuso la cultura del esfuerzo y la integración, haciendo creer a las personas afectadas que no eran unas víctimas, sino que tenían unas deudas con el Estado por todo lo que intentaban con ellos para resolver sus secuelas. Como consecuencia, le pedían un sobreesfuerzo para la reincorporación a la vida laboral y para ser productivas. En cuanto a las ayudas, antes de las ayudas, lo que quiero decir es que, como consecuencia de aquellos efectos, aquellos sobreesfuerzos que hacían, pues se desarrollaba más la parte no afecta por la poliomielitis, y eso incluso ha traído como consecuencia o ha dejado unas secuelas que se conocen ahora, se han conocido a posteriori, últimamente, que es lo que llaman el síndrome postpolio, en lo cual, cuando ya habíamos superado todo eso y teníamos una vida normal, pues resulta que ahora empezamos a tener otra vez sintomatología de cansancio, problemas respiratorios, dolores y tal, y bueno, no está muy reconocido. Se reconoció el síndrome postpolio en 2010, y para que en un momento determinado poder tener ayudas, en España se ha legislado que tienes que tener diagnosticado el síndrome postpolio 15 años antes de pedir las ayudas, con lo cual prácticamente nadie está con ese diagnóstico y no tiene acceso a ayudas, con lo cual no hay ayudas para los efectos secundarios. ¿Pero contáis con alguna asociación? En mi caso, contábamos, en los años 60, había una asociación de inválidos civiles que le llamaban Asociación de Inválidos Civiles, que a través de ellos teníamos acceso a una educación reglada. Algunos pasábamos por unos colegios especiales, donde estábamos de alguna manera como metidos en un gueto, y de allí salíamos ya con una pequeña... con unas ayudas para poder estudiar. Otras personas no tenían esa capacidad y entonces tenían que desarrollar sus habilidades como podían. Estas ayudas, o las ayudas a la polio, no son ni más ni menos que las mismas que cualquier otra persona que tenga una discapacidad, es decir, por un accidente o por cualquier cosa, no son específicamente para la polio. Es decir, si te pasas por los comités de valoración de minusvalías, igual que una otra persona cualquiera, se te da un grado de discapacidad y eso te da derecho a una serie de beneficios fiscales, atención o facilidades para aparcar en el coche, disminución de los impuestos en compra de automóviles, pero generalmente casi todos tienen un máximo de un 33% que no da para alcanzar un grado suficiente de ayudas, cuando hay personas que en principio tendrían que tener unas valoraciones muy superiores para tener el apoyo social y técnico para poder sobrellevar las secuelas de la enfermedad. No hay más tipos de ayudas específicas para la poliomielitis y para el síndrome postpolio. Bueno, y ya por ir terminando y cerrar un poquito lo que sería la mesa de hoy, quisiera que llegásemos a una conclusión, una última reflexión que nos invite a seguir pensando sobre esta enfermedad. Y nada, Manolo, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer una última reflexión de alguna manera, y yo haría un par de reflexiones. En primer lugar, la reflexión científica sanitaria. Vamos a ver, queremos acabar con un patógeno, que es el virus, y consecuentemente acabar con la enfermedad. Y eso es algo importante, muy importante a nivel sanitario, y es el proyecto más importante de Rotary en sus 115 años de historia. Y la polio se puede erradicar, porque primero solo afecta a humanos, el reservorio, no hay reservorio animal, la vacuna oral es segura, barata y eficaz, la inmunidad que proporciona duradera para toda la vida, no hay portadores a largo plazo,
porque el virus no sobrevive fuera de ningún organismo humano durante mucho tiempo. Y la pregunta es, si está a nuestro alcance, ¿por qué no lo podemos lograr? Y eso fue lo que se preguntó en su momento, el reto que se planteó en su momento Rotary en el año 85 y tenemos que seguir luchando para lograr los éxitos. Y yo quisiera hacer una reflexión de tipo más íntimo, más interno, ¿no? Yo considero el programa Polio Plus como una gran obra maestra, porque aunque esté inacabada, es realmente de una magnitud tal en el campo de la salud que seguro que con el paso de los años, cuando se logren los resultados, y más valorando en estos momentos la terrible pandemia por la COVID-19 que estamos sufriendo, lo entenderemos. De alguna manera podemos reflexionar y si podemos comprender el verdadero alcance de este proyecto, que ha aglutinado a países, asociaciones, organizaciones, fundaciones a nivel mundial. Si podríamos imaginar en este momento, fijaros, más de 350.000 niños afectados de parálisis por polio en estos momentos en el mundo. ¿Cómo lo asumiríamos? Llevando el paralelismo con la pandemia por COVID-19 que estamos sufriendo. Eso nos enseña que la historia se repite y que somos vulnerables frente a mutaciones de patógenos que ya existen en la naturaleza y que en cualquier momento se pueden volver letales y causar mucha muerte, dolor y sufrimiento y una gran crisis mundial. Y en estos momentos nadie se cuestiona, o pocos se cuestionan, la cantidad de dinero invertido que se está realizando en investigación, en sistemas sanitarios, para paliar esto. Debemos de aprender, porque la historia se repite. Pero hagamos una reflexión personal. Apliquemos como personas de bien que la buena voluntad y la paz son fundamentales. Los conflictos bélicos lo echan todo por tierra. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Los Rotarios queremos aportar de alguna manera una visión global del mundo. Con este proyecto, Rotary quiere plasmar esa globalidad en su filosofía. No un excesivo localismo, una globalidad. Porque nos damos cuenta que en este mundo global y conectado que tenemos, los problemas son globales. Los gobiernos del mundo tienen la obligación de aportar una buena gestión, de confianza y de credibilidad. Eso es lo que queremos, las organizaciones y los ciudadanos. Porque nosotros somos muy exigentes con nosotros mismos. Y en estos momentos que sabemos que son complicados, tenemos la obligación de compartir esperanza a los demás. En estos momentos la población y la sociedad requiere esperanza, sobre todo los que más sufren. Y en estos momentos tan difíciles queremos transmitir que vamos a intentar ver oportunidades donde muchos solo vemos dificultades. Y en definitiva, pues bueno, aquí estamos todos, somos personas cercanas, estamos conectados a nivel mundial, lo cual es importante, y aportamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestros recursos de una manera racional y sensata, y lo que queremos es eso. Aquí estamos para mejorar la vida de nuestras comunidades y aportar una mejora a nivel global en el mundo. Así que simplemente una semilla de buena voluntad quería sembrar. Gracias. Gracias a ti. Emiliano, ¿nos quieres compartir alguna reflexión o una conclusión sobre esto? Personas afectadas por las secuelas de la poliomielitis somos un problema muy limitado en la sociedad que va a acabar cuando aquellos niños que en la época de los 50 se infectaron y tuvieron las secuelas, cuando vayan desapareciendo, cuando vayamos muriendo, va a desaparecer el problema y los gobiernos no van a tener esa necesidad de solucionar los problemas. Pero hoy día hay algunas personas que verdaderamente necesitan unas ayudas muy importantes para poder vivir y sobrevivir, y sería conveniente que el Estado tuviese en cuenta esa situación y proporcionase más ayuda a estas personas. Muchas gracias por tus palabras, Emiliano, por compartir tu experiencia con nosotros. Y por último, Luis Santos, doctor Luis. ¿Qué tal? Pues, que te tengo ya muy calladito. Sí, mira, la historia de Rotary y la polio es realmente una historia de éxito, pero no nos engañemos, es una historia de éxito por el trabajo, la constancia y el compromiso con la humanidad
que como organización hemos tenido. Fíjate, también es una demostración de cómo la sociedad civil, no hay que esperar a un organismo internacional, a un organismo político, como la sociedad civil organizada, poniendo voluntarios, poniendo fondos, pueden conseguir logros muy significativos, aunque sea en temas de salud. Es decir, esto no nos tiene que pensar, es decir, es que no somos sanitarios. En temas de salud hemos tenido un éxito muy importante. No sabemos cómo va a acabar esto del COVID, ¿verdad? Pero sí sabemos que nosotros con la polio llevamos 40 años y que es muy importante no cejar en el intento de conseguir de llegar hasta el final. Esto cuando lo tienes claro, tienes que saber a dónde llegar. Mira, y lo que es importante para mí es que para acabar con esto es el conocimiento científico y el aporte económico suficiente lo que va a conseguir el éxito. Y es muy importante evitar iluminados, evitar falsas creencias que ponen en riesgo y echan por atrás muchas veces el trabajo que se ha realizado. Y en esto estoy pensando un poco todo lo que ha contado Manolo, el enorme trabajo que costó casi acabar con la polio en casi toda parte del mundo, como en estos momentos, por creencias falsas, por políticas, religiones. Todo esto es lo que nos está haciendo llevar a este retraso, que teníamos que haber acabado con la polio hace bastantes años. O sea que evitar iluminados, evitar creencias, evitar luchas políticas y conseguir que sea la ciencia la que dirija la lucha contra este tipo de problemas. Eso sería un poco. Y por último, pues yo creo que agradecer un poquito la disponibilidad que ha hecho el Club Rotario, el esfuerzo que ha hecho el Club Rotario de Alcoy, los dos clubes rotarios de Alcoy, porque nos han dado oportunidad un poco de divulgar este problema, que aunque parece un problema muy antiguo, es, como hemos visto, un problema muy actual, es un problema muy de nosotros todavía, y que no podemos mirar hacia África o hacia Afganistán, porque en cualquier momento que miras para otro sitio, los virus se te colocan en casa. Muchas gracias a todos vosotros. Gracias a Muchas los gracias. tres. Gracias. Y nada, buenas tardes. Y concluimos aquí la actividad de hoy. Damos paso a Jorge Baquer, que es el presidente del Rotary Club Alcoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hemos podido disfrutar de esta interesante mesa redonda que nos ha ofrecido una visión sociosanitaria de la polio. Actualmente estamos viviendo con el COVID-19 una situación comparable a la que se vivió con la polio hasta que se obtuvo la primera vacuna y se pudo distribuir abundantemente. Hoy queremos transmitirles ánimos y serenidad para aceptar estos difíciles momentos con la sensatez necesaria que nos permita actuar pensando siempre en el bien común, sin dejar de lado el propio. Los dos clubes rotarios de Alcoy, unidos, les proponemos confiar en la comunidad científica y seguir sus indicaciones respecto a las vacunas y cuidados necesarios, que es lo que salva vidas. Agradecemos enormemente la presencia de los doctores y compañeros rotarios Luis Santos y Manolo Marco, así como la presencia de don Emiliano San Pablo, que junto con la moderadora Conchi Doménech, todos ellos de aquí, de manera desinteresada, nos han ayudado a reflexionar sobre la realidad que nos envuelve. Un cordial saludo a todos y cuidémonos. Buenas tardes. Nos falta solo esto We are this close. para hacer historia. Solo esto para cambiar el mundo. Nos falta Nos solo falta solo esto para que ningún niño vuelva a sufrir esta terrible enfermedad jamás. Solo esto. Nos falta solo esto para poner fin a la polio. Para erradicar la polio. Solo nos falta usted. Usted. Solo esto. Haga historia en Rotary.org.